Bien, entonces ya veo que está la doctora Laura, ya son las 7:29. Si les parece, me voy a ir ¿cómo se llama? Me voy a ir al en vivo. Buenas noches para todos, doctora Laura, buenas Calimán, ¿te noches. fuiste? ¿Calimán quién es? ¿Calimán es Jaime? Entonces, Jaime, Sí, señor, deshabilitamos el otro. ya. Bueno, entonces, ¿vamos en vivo? Bien, buenas noches a todos. Como se dan cuenta, pues ya es en vivo. Esto es tertulia académica virtual. Nos encontramos hoy dando que si nosotros hacemos coincidir la realidad nacional con las tertulias. No, nosotros programamos, ya les doy el espacio acá para que nos saludemos. Digamos que este espacio de tertulia académica virtual, pues es un espacio para hablar, para entre amigos, personales y científicos y pues demás, digamos, áreas interesadas, desde la ingeniería, economía, de las diferentes áreas del conocimiento. Y la intención es justamente eso, que se preste para conocer diferentes tipos de posturas y los podamos interrelacionar y correlacionar como diseñados según la realidad nacional. Lo que pasa es que infortunadamente la realidad nacional nos tiene uno en diferentes tipos de meses. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros programamos la tertulia, puede coincidir la situación institucional con los espectros, digamos, de la academia. Entonces, en ese sentido, pues hoy habíamos programado, teníamos un encuentro con las víctimas del conflicto, porque para nosotros nos resulta muy extraño que se consideren unas víctimas más que otras. Para nosotros víctima es todo tipo de persona que se ha visto afectada por una situación externa y que no es una situación simplemente de orden público, sino que es una situación dirigida, estructurada para afectar los intereses de una familia o de una persona individual. En ese sentido, entonces, consideramos que obviamente las víctimas del Estado son víctimas y las víctimas del paramilitarismo son víctimas, pero también las víctimas de los grupos insurgentes, así se encuentran en procesos de reinserción, también son víctimas. Ellos también son víctimas y también nos toca darle el proceso de visibilización, ¿cómo se llama?, que tienen las otras áreas. En ese sentido, pues entonces, bueno, hemos invitado a mi doctora Charry, que la veía conectada, pero creo que se les habilitó ¿cómo se llama el micrófono? Está el doctor Jaime Fonseca, que ahí lo encuentran con la parte donde dice Calimán. Sí, ahorita nos explicas por qué pusiste el nombre de Calimán. Y pues entonces está nuestro doctor Jonathan Alexander Hoyos, que pues es una persona que ha venido trabajando sobre la reparación víctimas de personas del conflicto armado, especialmente un tipo de interés. Bien, entonces permítame, voy a ingresar nuevamente a la doctora Laura. Mi doctora Laura, pues entonces, pues uno de los incidentes más dolorosos que tiene el país, pues justamente es cuando un comando de la FARC, no quiero saber el nombre, no quiero recordar la fecha, no nos interesa mostrar ese tipo de cosas porque para nosotros no es ninguna victoria militar efectuar un tipo de escenarios como eso, se irrumpió en la Asamblea del Valle y pues entonces se llevó secuestrados unos diputados. En ese sentido, pues entonces empezó un karma para las víctimas, empezó un karma para la familia, en que empezó un karma para estas personas, en el sentido de que obviamente pues tenía todas las rigurosidades y todas las problemáticas de lo que es un secuestro. ¿Eso en qué se tradujo? Pues que en algún momento, y la explicación que dieron inmediatamente a la FARC fue que se vieron atacados por el ejército, después por los mismos testimonios que ellos dan en los procesos de reinserción social, se enteró que no había sido un ataque del ejército, sino que había sido una confrontación con otro grupo armado, entendemos que era el ELN y demás, y pues entonces, creyendo que era una operación de rescate, pues dieron de baja pues a los diputados que tenían capturados. En ese sentido, pues tenemos aquí en representación a las víctimas, tenemos a mi doctora Laura Charry, desde la ciudad de Cali, ¿sí? Sí, mi doctora, ya la tenemos la tenemos enlazada, ya la estamos viendo. Sí, tenemos a Jaime, pues que es una persona que ya distinguimos y conocemos acá en el programa de la tertulia, y tenemos a Jonathan, pues que entonces hemos querido programar, debido a su conocimiento, de su experticia, pues este tipo de saberes y demás. Mi doctora Miriam, que su merced es la especialista, nuestra moderadora, la persona que maneja estos temas de interés y de política. Entonces, mi doctora, pues le tenemos el uso de la palabra. Nos han pedido que seamos más prácticos con el tiempo. Las últimas dos tertulias pues han sido muy interesantes, gracias a que hemos tenido casi 8,000, 10,000 personas que nos siguen, pero nos han pedido que seamos más rigurosos con el tiempo. En ese sentido, pues entonces vamos a formular
por orden, vamos entonces a darle paso primero a la dama, o sea, a mi doctora Laura, para que entonces ella dé contestación a las preguntas que se han formulado del panel. Después pasamos a nuestro doctor Jaime y pues terminamos por último con el doctor Jonathan. ¿Listo? Entonces digamos que ese va a ser el organigrama. Entonces mi doctora Miriam queda con el uso de la palabra. Y ya sabe, la primera persona es la doctora Laura y después procedemos entonces con los demás contertulios. Claro que sí, un saludo muy especial a todas las personas que esta noche de sábado se han unido a la tertulia virtual. Un saludo muy especial también a todos nuestros invitados. Hoy vamos a hablar acerca de las víctimas del conflicto, una mirada hacia las víctimas. Vamos a hablar un poco de su proceso, de ese sentir que tienen como víctimas. Entonces, vamos a darle paso a la primera invitada, que es Laura Charri. Tenemos en cuenta que hace un mes la ONU conmemoró el Día Internacional de las Víctimas por el Terrorismo, porque a mí no me gusta llamar a estos grupos insurgentes ni al margen de la ley. A mí me gusta llamarlos como son grupos terroristas, narcoterroristas, que atemorizan y han masacrado y hecho cualquier tipo de atrocidad en la sociedad colombiana por décadas, dejando miles de víctimas a su paso. Entonces, como primera pregunta, queremos conocer brevemente los hechos que efectuaron, que llevaron a que fuera víctima del conflicto, teniendo en cuenta pues de que la ley 1448 nos habla de que víctima del conflicto armado en Colombia es toda aquella que le han sido vulnerados su derecho internacional humanitario y sistemáticamente pues sus derechos humanos de una manera agravada. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradezco el espacio que me han invitado. Pues a ver, llegué a este espacio porque me interesé por el congreso que está realizando la Comisión de la Verdad y en ese proceso de solicitar información para asistir como asistente, valga la redundancia, participar como asistente, entonces me encontré con el profesor y pues ahí estuvimos charlando y pues me hizo la invitación. Agradecerles a todos ustedes por este espacio. Bueno, me identifico, soy Laura Charri, hija de uno de los diputados que fue asesinado por las FARC, secuestrado y asesinado por las FARC. Fue secuestrado el 11 de abril de 2002 y asesinado el 18 de junio de 2007. Los hechos sucedieron sobre las 10 de la mañana del 11 de abril de ese año 2002, cuando un grupo de la guerrilla ingresó al centro de la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca, y informó a todos los asistentes del edificio que había una amenaza de bomba en el edificio y en la gobernación. Eso generó pánico, mucho pánico de quienes estaban ahí y pues por ende la evacuación, porque estaban solicitando la evacuación del edificio. Una vez se produjo la evacuación, pues los diputados fueron evacuando por otra puerta, ¿sí? Porque solicitaban que los diputados evacuaran por otra puerta. Y todo este ejercicio se hizo en la medida en que previamente ya habían solicitado los diputados protocolos de seguridad para ellos y para la entidad, para la institución, y habían hecho unos simulacros en el cual el ejército pues los recogía en una buseta y los llevaba a la tercera brigada. En ese orden de ideas, entonces fueron engañados, ¿sí? Montándolos pues a la buseta, creyendo que iban a ir a la tercera brigada y en el bus, cuando iba un grupo más o menos de 20 personas, pues se les informó que habían sido secuestrados, que ellos no eran el ejército, sino que eran las FARC. Por 5 años y medio estuvieron secuestrados en condiciones indignantes, amarrados con cadenas, ¿sí? Unas situaciones infrahumanas. Y posteriormente, ante un comunicado en la página ANCOL, el grupo que tenía secuestrado a los diputados informa que habían sido asesinados y que había solamente un sobreviviente por fuego cruzado de un grupo que todavía no han identificado. Eso es lo que tenemos, la versión que tenemos hasta hoy, ¿sí? Después de 13 años que suma el secuestro y el asesinato, esa es la verdad que tenemos. Hola.
Sí, mi doctora, la estamos siguiendo. Ok. Quisiéramos preguntarle, nos surge aquí en el panel, en el marco de la justicia, la justicia transicional para la paz, se esclarece que debe generarse un proceso de reparación, integralidad y verdad y reparación, ¿cierto? En ese sentido, usted o sea, usted ha sido partícipe, en algún momento se le ha pedido excusas a la familia por un hecho claramente que ha sido, o sea, fue un hecho claramente de un grupo que ahorita se encuentra en proceso de desmovilización y que se encuentra en ejercicio de la política. Y siguiendo las declaraciones que dio su dirigente máximo, para ponerlo de alguna manera, en el transcurso de la semana, dice que él ya ha hecho las aclaraciones pertinentes a este caso. ¿Su merced se ha visto beneficiada en algún tipo de situación? ¿Ha recibido algún tipo de comunicado oficial? Bueno, no he sido beneficiada, ¿sí? Pues digamos que eso no es un beneficio, es un derecho. Hasta el momento no he participado en ninguna de las audiencias en las cuales las familias puedan estar. Ya han habido 2, de los cuales hemos salido muy indignados, ¿sí? Hemos salido con mucha rabia porque las versiones que han dicho, ¿sí? Indican que los diputados estuvieron, según ellos, según las FARC, ¿sí? En una mejor vida que la que pudieron haber tenido con sus familias. Y eso es falso. Entonces, esas versiones no nos sirven, no han dicho nada distinto, ¿sí? Decir que los tenían con comida balanceada, que los tenían bien. Nadie en la selva va a estar bien, precisamente porque en la selva hay unas condiciones en las cuales el ser humano no está apto, ¿sí? Y si uno ve los videos de supervivencia que enviaron en todo el momento que estuvieron secuestrados, las condiciones físicas de los diputados eran muy deteriorables, ¿sí? Entonces, esas han sido las versiones que hemos recibido. En la JEP, pues muy indignados porque no han dicho la verdad, no la han dicho, ¿sí? No han mencionado responsables, ¿sí? Eso fue un secuestro planeado y ejecutado con mucho tiempo, ¿sí? Fue pensado, fue con todas las estrategias, ¿sí? Y para ellos pudo haber sido una estrategia militar exitosa en ese momento, ¿sí? Pero no hay hasta el momento por parte de ellos responsables y deben haber infiltrados, debe haber gente que permitió que todo eso se diera. O sea, no creo que uno llegue al centro de la ciudad así en esas condiciones como ellos llegaron. Claro que sí, Laura. No, y también viendo la semana pasada también las declaraciones que dio Timochenko y la semántica que utilizan llena de eufemismos, minimizando todas las acciones que tuvieron, en donde no hablan de secuestros, sino retenciones, en donde dicen de que a los que tenían retenidos, entre comillas, los tenían encadenados, era por su protección. Entonces aquí se ve el hecho de que este grupo, aunque esté en la Justicia Especial para la Paz, no tiene indicios o ese sentido o ese deber que tiene de contar la verdad hacia las víctimas. Entonces aquí nos vamos también a ese fenómeno del no repetición, del compromiso que tienen hacia el acuerdo de paz que suscribieron en 2016 y que está en marcha, pero también vemos de que están resurgiendo y se están recrudeciendo estos grupos terroristas. Vemos cómo ya no hacen sistemáticamente secuestros ni carros bombas, pero sí vemos cómo a través del terrorismo doméstico se infiltran en las manifestaciones y promueven la destrucción de la infraestructura y alteran el orden público de una ciudad, cogiendo una situación indignante y se enarbolan de estas situaciones que pasan en el país. Entonces, ¿cómo ves o cuál es esta postura que ves de que por décadas estos grupos siguen y siguen en lo mismo, y ya tenemos un acuerdo de paz, ya hay una justicia transicional y no hay un cambio? Bueno, básicamente mi posición es esta. Pareciera que la verdad no va a ser. O sea, la situación no estaba para dar una verdad, ¿sí? ¿Por qué? Pues habrán muchas situaciones entre las partes, el mismo escenario donde ellos están, bueno, no sé, eso, la verdad, eso me tiene sin cuidado, pero lo que yo veo es que no hay una voluntad para decir la verdad. Entonces, eso pues hace que digamos que lo pactado en el acuerdo de paz, pues quede como en el abismo, ¿sí? Y no se generen digamos, los verdaderos compromisos, ¿sí?
porque es que no es el compromiso de firmar y ya, y hacer el acto protocolario. No, eso es el compromiso es después de, que es un camino muy, primero, largo, y segundo, de muchas problemáticas, de muchas situaciones que tiene que enfrentarse un proceso de paz, ¿sí? Porque es que el proceso de paz ya está todo el documento, los 6 capítulos, pero ¿qué trae eso? Pues trae unos compromisos de las partes, que no es solamente de uno solo, sino de las partes. Y eso tiene que darse al mismo tiempo. Bien, doctora, bueno, surge una última preguntita para darle paso al siguiente ponente, digamos, a darle paso al doctor Jaime. Nos hace aquí, si su merced, entendiéndose que es una víctima del conflicto, ¿cuál sería su petición exacta, puntual? Que, digamos, como entendiéndose que, pues, obviamente, volver querido, 5 años que ayudó allá en el monte, por mucho que lo quieran decir que estuvo con sistemas de salud y que estuvo en una vivienda y que lo tenía acostado en una hamaca y no sé qué hiciste cuando, ¿cierto? ¿Qué sería lo que su merced le pediría puntualmente pues a este grupo? ¿Sí? Creo que se nos fue la doctora, si no estoy mal. ¿Sí? Bueno, tú parece que tiene problemas de conectividad. Entonces, creo que está intentando ingresar nuevamente. Entonces, mientras ella regresa, pues entonces vamos a darle paso a Jaime. Sí, Jaime, entendiendo de que pues el turno lo tenía la doctora, mientras ella se reincorpora nuevamente pues a la conversación, ¿listo? Porque debe tener algún problema de conectividad. Entonces, si te parece, Miriam, vamos a darle paso a Jaime mientras yo ayudo con ella para que se vuelva a incorporar y ya le terminamos de hacer la última pregunta que está en pana. Listo, entonces mi doctor Jaime, doctora Miriam, ¿le puede formular la pregunta al doctor Jaime? Claro que sí. Doctor Jaime, bienvenido al panel, bienvenido a la tertulia. Como sabe, estamos acá hablando, dando una mirada a las víctimas del conflicto y las mismas preguntas que le formulamos a la doctora Laura. La primera es una breve explicación de los hechos que se efectuaron por parte de estos grupos terroristas que lo llevaron a que usted se convirtiera en una víctima. Mi doctor Jaime, ya tienes el uso de la palabra, ya puedes habilitar el micrófono. El doctor Jaime está en el panel. Sí, está, sino que aparece con el nombre de Calimán. Es porque es una anécdota curiosa, porque él en otras épocas le decían así, le decían Calimán. Entonces, justamente entonces quedó guardado de esa manera. Parece que ahí también tenemos problemas de conectividad con él, o ¿cómo se llama? Porque no lo veo que está enlazado, pero no lo veo, estoy aquí pidiéndole por interno. Mi doctor Jonathan, nos tocó Bogotá, entonces nos tocó, ¿cómo se llama?, priorizarlo, y eso pasa cuando uno está hablando con personas que están en otros lados del país, que parece que la conectividad funciona es en los grandes centros urbanos, en este caso en Bogotá y demás. Entonces los compañeros que están fuera, que de pronto se encuentran en provincia, que se encuentran en algunos espacios de pronto rurales, pues entonces siempre presentan este tipo de situaciones. Entonces, mi doctor, vamos a darle prioridad, haciendo salvedad que pues mi doctor Jonathan pues ha sido invitado porque pues su experticia real, ¿cierto?, es en la reparación a víctimas, ¿cierto?, del conflicto, sin importar cuál ha sido la tendencia. Veo que el doctor Jaime ya regresó, veo que ya regresaste. Entonces aquí pues si te parece vamos a... Doctor Jonathan, permítame, vamos a darle paso al doctor Jaime por lo que problemas de conectividad para optimizar y no dejarlo a él en presentación y ya le volvemos nuevamente a él con su merced. Entonces mi doctora Miriam, ya está el doctor Jaime en pantalla, puedes formular la pregunta. Qué pena. No se preocupe. Doctora Miriam, buenas noches. Buenas noches, doctor Jaime. Bienvenido al panel. Buenas noches para la doctora. Bienvenido a la... Buenas noches para todos los panelistas. Muy agradecido por la invitación. Bienvenido a este espacio académico en donde estamos haciendo una mirada a las víctimas del conflicto. Ya hablamos con la doctora Laura Charri. Ahora queremos hablar con usted, escucharlo un poco. Y vamos con las mismas preguntas que le hicimos a la doctora. Entonces, empecemos. Una explicación de esos hechos breves que efectuaron estos grupos terroristas que lo llevaron a usted a convertirse a una víctima del conflicto. Elemental y sencillo. Jaime Arturo Fonseca, su servidor, hijo de un militar, y
A causa de la separación de mis padres, me llevan a vivir a un pueblo del llano y en ese pueblo del llano, después de un tiempo de estar conviviendo allí, nos dimos cuenta que estábamos al lado de los grupos de la central, pues, de las FARC, era la Uribe Meta, y lamentablemente estos elementos que nosotros no sabíamos que eran terroristas, pues mataron a muchas personas del pueblo de Lejanías Meta. Es la primera vez que digo cuál pueblo fue. Yo soy criado en Lejanías Meta y allí muchas personas fueron asesinadas por los grupos terroristas de las FARC, fueron asolado el pueblo y algunos de mis familiares fueron asesinados por ellos y como consecuencia de esto también fueron asesinados por otros grupos terroristas. Así las cosas, a este servidor en persona me amenazaron de muerte y me dieron unas horas para matarme, no me dijeron que fuera a salir, sino que yo salí por mis propios medios. Ya después supe en Granada Meta que me querían matar también allí, porque pues habíamos enfrentado a estos grupos o algunos miembros del grupo. Y era un niño, era un muchacho de 14 años. Aún así, ellos no respetan la vida de nadie. Y llegué a Granada Meta como desplazado y a Bogotá como desplazado. Figuro en el registro de la unidad de víctimas como víctima de las FARC, como víctima, porque yo no le voy a decir víctima del terror, del conflicto, aquí no ha habido ningún conflicto. Para nosotros ha habido unos grupos terroristas liderados por líderes políticos de Colombia y esos grupos terroristas han destruido a gran cantidad de ciudadanos, nos han victimizado y ahora con los acuerdos espurios, falsos y nulos, nos han revictimizado de una manera clara y precisa. Con el patrocinio del régimen que gobierna Colombia, nos han revictimizado con estos acuerdos y llegará el momento, si Dios lo permite prontamente, en que tengamos nuevamente justicia en Colombia. Entonces, esa es una forma clara de victimizarnos. Me victimizaron las FARC, a mí y a mi familia. Tuvimos que recoger nuestros muertos, nuestros familiares, nuestros amigos, y tuvimos que después vivir en la pobreza y desplazados. Y gracias a Dios, en mi caso, tengo la oportunidad de haberme estudiado, ser un negociante, tener una buena vida. Pero es increíble que la forma como el Estado colombiano ha destruido a las víctimas de las FARC y aún más las sigue revictimizando. La sola ley de víctimas nos convierte a nosotros en más víctimas, nos revictimiza, especialmente a los que somos víctimas anteriores a 1985, porque nos quita de plano cualquier posibilidad de ser restaurados, de pedir la devolución de nuestras tierras, de ser reparados económicamente, y para nosotros no hay sino una simbología. Ese hecho nos convierte en los enemigos absolutos de cualquier acuerdo que haya con los terroristas, porque el Estado no nos ha garantizado nunca jamás que haya ni justicia, ni reparación, ni seguramente que si quisieran repetirlo lo harían. Hoy en día están empoderados mucho más que antes y todo esto que ha hecho con el falso acuerdo como lavado de activos, que es el acuerdo entre FARC y Santos, con el visto bueno de Uribe, elementalmente hace que nosotros, las víctimas de la FARC, que somos miles directas, estemos en pie de guerra y en pie de lucha contra estos acuerdos espurios que tienen que caerse en algún momento para que se caiga ese acuerdo narcotraficante y que se caiga su JEP con él, que se caiga toda esta cosa maligna, perversa que ha hecho el comunismo en nuestro país. Así es, doctor. Aquí nosotros hablamos en Colombia de una lucha contra el terrorismo. Es que aquí no estamos hablando de grupos insurgentes ni al margen de la ley, nada de eso. Son terroristas que por décadas han desangrado y han hecho muchísimo daño a la sociedad colombiana, pero nos hemos visto envueltos en la implementación de un acuerdo de paz que por voluntad popular, ganó fue el no en el plebiscito y esto fue totalmente burlado, aún así lo implementaron y lo hicieron. Entonces vemos también que el acuerdo le dio vida a la Justicia Especial para la Paz, una jurisdicción que va a juzgar a todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, pero vemos el sesgo que tiene la JEP, vemos claramente quiénes se han beneficiado en la JEP,
Y la pregunta aquí es, ¿usted ha visto algún tipo de reparación integral por parte de la JEP? ¿Ha visto alguna medida que se ha producido para reparar ese daño que usted le hicieron? Mire, lo más grave de todo lo que está sucediendo es que por vía de los acuerdos que, les repito, son nulos y son ilegalmente aprobados en el Congreso, inconstitucionalmente aprobados en un Congreso que no podía votar en contra del resultado del plebiscito. Es decir, yo lo digo con toda claridad y hoy en día en mi condición de víctima y hoy en día en mi condición de presidente de una organización que se va a convertir en el nuevo poder en Colombia, le puedo garantizar desde ya que los acuerdos se tienen que caer, se caerán tarde o temprano y va a ser más temprano que tarde, porque son absolutamente violatorios de todos nuestros derechos humanos y de nuestros derechos fundamentales. No ha habido ninguna clase de reparación, no ha habido nada en favor de las víctimas. Y más grave aún, permítame decirle que algunas víctimas se han allegado a los acuerdos, algunas víctimas que se pusieron de acuerdo con el Estado porque les dieron unas prebendas. Nosotros, las verdaderas víctimas de las FARC, nosotros los que podemos hablar en la cara a Timochenko, a Iván Márquez, el más grande desplazador de Colombia, al Paisa, un hombre al que respeto como guerrero porque es un hombre que ha sabido hacer sus ejercicios criminales. Lo respeto como guerrero porque somos guerreros. Pero le digo desde ya y en la cara que tiene que pagar cárcel o ataúd prontamente. A esos hombres es que han favorecido el Estado, no a nosotros las víctimas. No nos han dado nada nuevo. Nos han dado cada día peores cosas. Yo lo dije desde el 2011. Fui la persona, fui yo, no fue Álvaro Uribe. Fui yo quien dije, Juan Manuel Santos está negociando a escondidas por debajo de la mesa con las FARC. Y después Uribe salió, como es el que tiene toda la publicidad, salió a decir que era él. No, fui yo quien declaró eso. Fui yo quien dijo que habían hablado Hugo Chávez y Juan Manuel Santos en Cartagena, en Santa Marta, Cartagena, ya no recuerdo muy bien esa época, 2011, 2012. Y fui yo la persona que dijo, van a hacer 8 cosas en Colombia con las FARC, le van a dar curules gratis, les van a dar salarios, les van a dar una ley de víctimas que nos victimiza a nosotros, les van a dar una ley de tierras, lo dije desde el 2011. Tengo muy buena línea de información y todo lo que dije sucedió. Entonces, elementalmente, toda esta construcción que ha hecho el Estado colombiano, guiados por el Estado profundo que está destruyendo mi presidente Donald Trump, guiado por el nuevo orden mundial que está siendo enfrentado por mi presidente Donald Trump, elementalmente tiene muy arraigadas raíces dentro del pueblo y dentro del gobierno y el régimen que gobierna Colombia. Aquí gobiernan los Clinton de la izquierda. Aquí gobierna George Soros, el que dirige al Centro Democrático. Aquí gobierna el grupo Rockefeller, que no le importa sino la plata, lo demás le interesa un pepino. Aquí gobierna la izquierda internacional socialista, disfrazados de falsa derecha. Por eso a las víctimas de las FARC, a las mismas víctimas del M-19, nos han revictimizado y no nos han dado prácticamente nada. A unas poquitas les han dado unas cosas, pero a los miles y miles de víctimas de las FARC, que es los que vamos y estamos construyendo el Partido Republicano de Colombia, para traer nuevamente justicia, valores, principios, declaramos ante el pueblo colombiano que es la ONU, el brazo criminal del nuevo orden mundial, el que está dirigiendo todos estos acuerdos y todas estas leyes y todas estas iniciativas que rompen la estructura de principios morales, de principios éticos, de los principios de la palabra del Dios Todopoderoso. Todo lo hacen en contra de lo que hay escrito en la Biblia, la que nosotros respetamos como hijos de Dios. Y eso se lo va a cobrar Dios muy prontamente a todos estos hombres pervertidos, llenos de odio, de maldad, de porquería, que tienen un cerebro más lleno de otra cosa que de materia gris, como Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Samper Gaviria, me falta uno de ellos, y también Iván Duque, que fue mi compañero en la mesa directiva del Centro Democrático de Bogotá, porque lo ayudé a crear, para darnos cuenta, gracias a Dios, de que eso es un nido de víboras en donde gobierna la izquierda.
no hemos recibido nada del Estado, las víctimas de las FARC. Por eso vamos a derrumbar al régimen que gobierna Colombia prontamente. Claro que sí, doctor. Por eso en su momento se habló que el acuerdo de paz no era un acuerdo, sino una claudicación en donde el gobierno de Juan Manuel Santos le entregó el país a la FARC y pues por algo ganó el no en el plebiscito. Es que el no en el plebiscito no gana por una falsa propaganda que se le hizo al acuerdo y no era porque éramos pro guerra, no. Ganó el no porque sabíamos las consecuencias que se venían al momento de implementar el acuerdo. Y la implementación del acuerdo nos ha dejado de que la cúpula de la FARC ha sido los máximos beneficiados, en donde han tenido total impunidad, total libertad y participación política, es decir, han sido premiados. Y pues aquí nos vemos también todo lo que está pasando en el contexto actual del país, en la coyuntura, en donde el conflicto se ha recrudecido muchísimo más, en donde vemos masacres sistemáticas perpetuadas por estos grupos terroristas que ponen en vilo la institucionalidad del Estado. También vemos todo este terrorismo doméstico que se dio en Bogotá la semana pasada por un hecho lamentable que suscitó que estas células terroristas que actúan en las zonas urbanas de las ciudades se manifestaran y promovieran una destrucción, porque están organizados y estructurados. Esto no fue algo orgánico de salir a destruir CAIS. Y vemos cómo se ha recrudecido el conflicto después de una firma de un acuerdo, después de que se está implementando un acuerdo. Entonces, ¿cuál es su postura con respecto a todo esto, teniendo en cuenta que dentro de 2 años vienen elecciones, desde ya se están cocinando discursos y semánticas electorales que van a surgir y van a tomar más fuerza el otro año? ¿Cómo ve toda esta situación de firma de un acuerdo de paz, este recrudecimiento de lo que se está viendo con la lucha antiterrorismo? Y también vemos la visita pequeña de Pompeo acá a Colombia, en la agenda temas que nos atañen a nosotros, crisis de Venezuela y también obviamente la lucha contra el narcotráfico. Bueno, gracias, doctora Miriam. En este punto nosotros estamos en el momento más álgido de la política colombiana yo creo que desde el grito de la independencia. ¿Por qué? Es importante que el pueblo colombiano, que los muchachos actualmente entiendan algo que ha sido prácticamente que oculto al pueblo y lo han manejado solamente las élites y especialmente las sectas ocultas. En Colombia gobierna un régimen. Eso fue lo que durante 30 años estuvimos averiguando qué fue lo que nos dijo Álvaro Gómez Hurtado, nuestro líder. ¿Qué era eso? Cuando Álvaro Gómez nos dice que no valía la pena ni servía de nada tumbar un presidente, cuando ya se había comprobado que Samper, que para mí es un criminal, cometió los errores, es un criminal. Yo soy abogado penalista de la Universidad Nacional de Colombia, exfuncionario de la rama judicial, exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación, víctima del conflicto, un hombre al que me han victimizado una y otra vez, que por causa de esta lucha he perdido hasta a mi esposa, he perdido una buena relación de familia, he tenido que dejar todo por tratar de luchar para que la verdad y la justicia prevalezca en Colombia. Pero ahora, esa amenaza que venía surgiéndose desde hace 50, 60 años con el comunismo está en el borde del abismo. Esta amenaza que nos vienen pintando las élites a través de los últimos 50 años nos demuestra con toda claridad que los gobiernos actuales, ninguno ha sido un gobierno de derecha. Todos los gobiernos han sido gobiernos socialistas disfrazados de derecha. Y algunos izquierdosísimos, como el de Belisario Betancur, como el de Samper Pizano. Samper Pizano tenía que haber caído. Samper Pizano debería habérsele dado golpe de Estado. A Samper Pizano todavía hay que sacarlo de ahí para la cárcel si esto fuera un país gobernado decentemente, pero no lo es. Entonces, elementalmente, desde allá nos estaban diciendo, si usted no hace esto, van a caer en manos de la izquierda. Si no hace aquello, el pueblo va a caer en manos de la izquierda. Y nos trajeron poco a poco hasta llegar a un punto en donde nos colocaron entre un socialista, que siempre lo he dicho y se lo digo en su cara, Iván Duque Márquez,
lo repito, mi compañero en la mesa directiva del Centro Democrático de Bogotá, la original, la primera, y un comunista, como le dije ayer en redes, que hoy está funcionando muy bueno, le dije secuestrador indultado, asesino amnistiado, un terrorista que quiere que llegara al poder para fusilar a toda la gente de derecha, a los que no nos importa morirnos. Miles de personas han muerto, todos nacimos con fecha de vencimiento, pero no nos vamos a morir gratis. Nos vamos a morir diciéndole al pueblo colombiano que hay un secreto que hay que decirles, y es que la élite de Colombia es el régimen del que nos habló Álvaro Gómez Hurtado, cuando nos dijo que no valía de nada tumbar a un presidente porque el régimen colocaba a otro. Hoy lo mismo pasa con Claudia López. Tumbe a Claudia López, que es del M19. Tumbe a Quintero de Medellín, o tumbe a Ospina de Cali. Son M19. El problema de este país se confunde en el M19 y en su líder, el que los amnistió, el que los ayudó, el que los llevó de la mano para amnistiarlos, indultarlos y en el 92 hacer que todos los crímenes de lesa humanidad fueran perdonados. Se llama Álvaro Uribe Vélez. Los invito a que investiguen, los invito a que se metan realmente en una investigación seria y se darán cuenta que Álvaro Uribe Vélez es el jefe del M19. Que disfrazaron de paramilitar y disfrazaron de todo esto para convertirlo en un héroe. Es la gran mentira, el gran caballo de Troya colombiano. Pero ahora nos han dicho, van a llegar al punto en donde esto va a volverse comunista, va, pero era un miedo que le metían al pueblo para decirles, los vamos a volver comunistas. En el año 2022 está programado por el régimen, los multimillonarios que manejan los bancos, que tienen los nexos con la banca internacional de George Soros, con el JP Morgan, los que lavan los dólares de las FARC, los miles de millones de dólares. Acuérdense que antes se enterraban Pablo Escobar y Gonzalo y todos estos del cartel de Cali les tocaba hacer caletas para meter la plata. Hoy en día no, circula por la banca internacional. ¿Gracias a quién? A la izquierda y a los grupos de George Soros, del JP Morgan. Entonces, elementalmente nos han traído y ya hay un acuerdo para que en el 2022 se le entregue el poder del Estado a una persona de marxista-leninista del M19 o del Partido Comunista. A ellos no les importa, sino que ellos, los de las FARC y la cocaína colombiana, le va a producir más dinero. Más dinero, no les importa sino el Dios mamón, dinero. Por eso se levantan en este momento muchísimos grupos, especialmente grupos republicanos por toda Colombia. Grupos que ya no creen en los partidos tradicionales. Grupos que están dispuestos a lo que sea con tal de tumbar al régimen, con tal de tumbar a la falsa derecha, con tal de enfrentarlos. Y tenemos grupos de víctimas de la FARC, como en el caso. En nuestro partido republicano forman también reservas de la fuerza pública muy fuertes y poderosas. Forman campesinos organizados, gremios, empresarios. Forman muchas personas de diferentes líneas y forman los grupos cristianos evangélicos, muchos de los que le dimos vida a Colombia Justa Libres. Porque yo soy la persona por medio de la cual se llegó el momento y hubo la comunicación para que creáramos el partido Colombia Justa Libres, que no era Colombia Justa Libres, era el Partido Republicano de Colombia, lo que Dios nos mandó a hacer gracias a que acababa de ganar nuestro presidente Donald Trump. Entonces, elementalmente, abocados a que tú eres comunista, el llamado para el pueblo colombiano es, muchachos, Petro está llamando a que en Colombia hagan lo que hizo el Che Guevara y Fidel Castro en Cuba, a que nos fusilen. Así de sencillo. Van a fusilar al pueblo colombiano de derecha. Se los estoy diciendo en la cara. Les estoy diciendo hace 6 años. Nos van a matar. Nos van a expropiar. Todo lo que tiene el pueblo colombiano le pertenece, según ellos, le pertenece a la izquierda. Igualitico que Venezuela, que Cuba y que todos los países que caen en poder de la izquierda comunista internacional. Y aquí la nacional. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en este momento. Perdón, Rafa. Sí, no, es que, ¿cómo se llama? Está muy buena la intervención, sino que en relación al tiempo, entonces te vamos a conceder 2 minutos para que termines la idea.
para darle paso también a nuestro presentador. Está muy interesante lo que nos comentas y pues varias personas han venido haciendo preguntas en el chat, entonces ya vas a tener otro espacio. Veo que te trajiste toda la pesada, ¿no? Vino toda la barra brava que está queriendo ingresar al chat. Entonces, si gustan, al final yo les dejo un espacio para que puedan ingresar. Pero entonces, te cedemos 2 minutos para pasar a mi doctor Jonathan. ¿Listo? Qué pena, doctor Jonathan, aquí, atravesándole mira, el tiempo. Bueno, es importantísimo saber que en Colombia en este momento hay una revuelta filosófica, de pensamiento. El pueblo está despertando. Yo le dije a Petro ayer, en directo, que él quiere que gane la izquierda para fusilarnos a nosotros. Y yo le pido a Dios que ojalá lo fusilen a él antes de la próxima campaña presidencial. Y lo digo públicamente. Porque el daño que estos le hacen al pueblo colombiano es monumental, es inmenso. El socialismo comunista proterrorista es simplemente la pobreza generalizada para el pueblo, la desgracia para el pueblo, para que unos cuantos gobernantes se vuelvan multimillonarios de una manera asombrosa. El comunismo es el capitalismo salvaje más brutal. Por eso los invitamos a todos los grupos republicanos, por eso invitamos a todo el pueblo colombiano a que nos unamos en una revolución republicana, que salgamos a las calles masivamente, como los llamamos cuando hicimos la marcha de No Más FARC, cuando los llamamos a las plazas de Bolívar a llenarla, donde yo estuve dirigiendo el movimiento con el Centro Democrático, para poder decirle a las FARC no más y para poder llamar al pueblo colombiano a que se una firmemente en un solo movimiento, todos los grupos de derecha reunidos en un solo movimiento, que es el Partido Republicano de Colombia. Aquí están nuestros logos, aquí estamos nosotros de frente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un partido en Colombia que es de verdadera derecha y que va a hacer prevalecer el derecho del pueblo decente, el derecho de la persona trabajadora, el derecho de la gente de principios, con ética, con respeto por la patria. Derechos humanos mínimos para los criminales y terroristas y derechos humanos máximos para las personas de bien. Ojo, porque esto va de frente en contra de lo que predica y lo que nos guía la ONU, que ayer se declaró enemiga de la iglesia cristiana. Vamos adelante. El pueblo colombiano bueno, el pueblo colombiano decente, ya sabe cómo vencer al régimen en un solo movimiento del pueblo, como se hizo la Revolución Francesa, como se hizo la Revolución Rusa, la norteamericana. Solo que nosotros lo vamos a hacer con presencia en las calles y ganando con los votos en las urnas en el 2022. Muchas gracias, Dios los bendiga. Jaime Arturo Fonseca. Bueno, no, Jaime, te agradecemos mucho la intervención. ¿Cómo se llama? Pues este es un medio académico, ¿no? Entonces, nosotros ahí, ¿cómo se llama? Por eso somos respetuosos del tiempo y somos respetuosos de las posturas, ¿no? Que cada uno se hace responsable de las posturas que asume, ¿no? En ese, digamos, en ese orden de ideas. Vamos a pasar al compañero Jonathan. Jonathan ha venido trabajando con víctimas. Si no estoy mal, por el ejercicio de tus funciones, Jonathan, entiendo que tú trabajaste con víctimas, especialmente con la fuerza pública, porque siempre se habla de víctimas del conflicto y sí, entendido, porque son, digamos, alguien que esté fuera del escenario del medio, pues entonces, y que de pronto le lleguen a su casa a un grupo armado, sea el que sea, y lo saquen y lo desplacen, pues genera, obviamente, pues unos niveles de ansiedad y obviamente pues entonces esa persona pues empieza a desarrollar cierto tipo de conductas pues que necesitan ser tratadas por los órdenes y en ese sentido pues entonces no solamente el sistema jurídico que ya lo hemos ampliado digamos en el transcurso de la noche de hoy, sino también desde otras ópticas, desde otros ámbitos, pero nunca se habla de la fuerza pública. En el transcurso de esta semana vimos que asesinaron 2 policías, ¿cierto? En diferentes partes del país, se han presentado en el transcurso del Ariari, en la zona del Alto Ariari, se mataron 3, 4 personas, y esas familias, nadie habla de ellas, las familias de los policías, de los militares, las familias de los servidores públicos, que pues simplemente están cumpliendo una orden y están cumpliendo una función como lo que haría cualquiera en el ejercicio de nuestras funciones, en el ejercicio de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, mi doctor Jonathan, le vamos a hacer la pregunta que le ha solicitado el panel, para que se la conteste. Entonces, mi doctora Miriam, ya puedes directamente, mi doctor, yo vamos a tener 2 o 3 sesiones porque ha sido solicitado y pedido por parte de la comunidad que le representa, que lo pongamos acá. En ese sentido, pues entonces desearíamos que se presentara brevemente mi doc y cómo se llama, y pues le damos paso pues, a las preguntas que se han diseñado para usted.
Ya puedes hacer uso de la palabra, ya puedes habilitar el micrófono. Eh, Profesor, buenas noches. De verdad, un gusto. Perfecto, ya tengo habilitado. Buenas noches, profesor. Agradecer nuevamente este espacio. Eh, Permítame también saludar al doctor Jaime, un respetuoso saludo, a la doctora Miriam, a la doctora Laura. Para mí es un gusto compartir esta noche con ustedes, digamos, algunas reflexiones desde las diferentes perspectivas que cada uno tenga, digamos, en el caso particular, como lo plantea el doctor Jaime, desde su experiencia, desde su visión política de país. Soy respetuoso de la pluralidad de visiones e ideas políticas, pero como lo indicaba el profesor Cepeda, yo, digamos, por mi experiencia, estoy llamado a centrar mi intervención desde otra óptica y en ese sentido, pues, lo voy a hacer. Pero primero, digamos, compartirles también quién soy. Soy actualmente un abogado en ejercicio de la profesión del derecho como contratista independiente en el tema de derechos humanos y DH, dado que, pues, antes de ser abogado, fui miembro de la fuerza pública, como lo indicaba el profesor Cepeda, específicamente en la Policía Nacional durante 22 años, donde tuve una experiencia muy grata en el periodo de aproximadamente 11 años trabajar en el área de derechos humanos, y de allí tomé contacto directo e indirecto con víctimas, específicamente en primer lugar con las víctimas de la misma fuerza pública, policías y sus familias, víctimas de ese fenómeno degradante del secuestro, por un plan de acompañamiento que tenía el área cuando yo llegué a trabajar en el año 2009. Posteriormente, digamos, también en el proceso, digamos, de dignificación de ellos cuando regresaron después de cierto periodo de retención, como se ha denominado, o en cautiverio. Pero más allá de entrar en discusiones jurídicas sobre ese tema, siempre planteo la línea del derecho de las personas. Y en ese sentido, también en la dinámica de lo que es la política de derechos humanos al interior de la Policía Nacional, hice contribuciones a algunos aportes de doctrina en materia, y específicamente en algo coyuntural que ha sido el tema de uso de la fuerza, y de igual manera en tema de prevención y protección a líderes. Entonces, acompañamiento al diálogo social con los líderes en Colombia. De una u otra manera he estado vinculado con los y las víctimas de conflicto, y ello me permite hoy ser invitado a esta tertulia. Y, digamos, para limitar un poco el marco de mi intervención en el entendido del tiempo y lo que pretende esta tertulia desde su nominación como una mirada de las víctimas, quisiera desarrollar mis ideas desde una lógica deóntica, partiendo, digamos, del análisis normativo, constitucional y legal que regula algo que, digamos, mis antecesores plantearon, es el tema de la reparación a las víctimas. Y un poco compartir desde la experiencia, digamos, en el ejercicio de la profesión actual del derecho como independiente, lo que se percibe en materia de la importancia de esa medida que comprende ese marco de medidas de reparación entendidas como integrales, y en las medidas de satisfacción. Digamos, ¿dónde surge digamos, el planteamiento de las medidas de satisfacción a partir del estándar internacional que Colombia ha aceptado? Y de hecho, en su jurisprudencia la Corte Constitucional ha destacado o lo que son los principios y directrices que Naciones Unidas en el año 2005 promovió sobre el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a las normas internacionales de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Por supuesto que en Colombia nuestro marco constitucional y legal reconoce ese estándar internacional, y así lo ha desarrollado y lo ha precisado la Ley 1448 del 2011, los mismos antecedentes de la Ley 975 del 2005 en materia del derecho a la verdad, y hoy en día, digamos, en el contexto actual de lo que es un mecanismo creado en ese desarrollo de la reparación integral como componente de lo que es las medidas de justicia transicional,
entendida hasta también como una institución jurídica. Luego, entonces, llama la atención un poco lo referido a la satisfacción de las víctimas. Yo creo que un poco lo que podemos reflexionar en esta tertulia hoy es sobre el grado de satisfacción de las víctimas, y bien lo decía el profesor Cepeda, en el sentido, por ejemplo, de la pluralidad de víctimas que existen hoy por, digamos, la trayectoria y lógica que ha tenido el conflicto armado en Colombia. En el caso particular, por ejemplo, los diputados del Valle, hoy que hacemos memoria de ello, murió un subintendente de la Policía Nacional, quien estaba en el dispositivo de seguridad. Perdió la vida, y como lo dice el doctor Cepeda en ese momento, ¿quién recuerda a esa persona? ¿Quién, digamos, memora, digamos, lo que sufrió él, su familia, o siguen actualmente sufriendo su familia por la pérdida de una vida? Y en sí todo lo que se desencadena alrededor de la misma. Entonces, creo que en este orden de ideas, el punto específico es la reflexión sobre la satisfacción de las víctimas a la luz de ese estándar internacional que he querido reseñar desde esa lógica deóntica que he querido plantear también, de cómo, digamos, se avanza en lograr esa satisfacción que se entiende como una compensación moral de la persona y su familia a restituir esa dignidad, y también, como lo planteaba Laura un poco, en el sentido de lograr divulgar la verdad de lo acontecido. Entonces, bajo ese esquema, me interesaría, digamos, escuchar si desde mi experiencia, quien modera hoy, Miriam, tendría alguna inquietud, cómo podría, digamos, desde una perspectiva, lo que se pretende a partir de esta tertulia, seguir complementando las ideas. Pero para cerrar, digamos, esta primera intervención de mi parte, el llamado, digamos, sería a reconocer, digamos, que hay y lo partiríamos, digamos, desde lo que es básico, en el entendido, por ejemplo, que como ciudadanos nos debemos a respeto de la Constitución y la ley, más allá, digamos, del ejercicio profesional que tengamos como ciudadanos. Y en ese sentido, pues está claro, digamos, el reconocimiento de los derechos de las víctimas en Colombia, bajo el esquema de pluralidad de víctimas, pero un poco orientado a la satisfacción de las víctimas, que es lo que he percibido un poco con la intervención de mis antecesores, dado que pues se avanza, y uno se pregunta, digamos, también bajo el esquema, por ejemplo, que es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, y todo lo estructurado a acuerdo final, se viene desarrollando, cómo se viene planteando, porque desde la deóntica, o digamos lo que encuentro uno a partir de la ley 1957 del 2019, lleva la reflexión en el entendido, al escuchar a mis antecesores y sus inquietudes, por ejemplo, lo que es la centralidad de las víctimas como un criterio de interpretación de la ley, ¿sí? Dentro de los principios más bien que plantea la ley, la centralidad de los derechos de las víctimas. Entonces, ¿en qué grado y proporción se vienen avanzando? Y específicamente en lo que es las medidas de satisfacción para ellas. Mi doctora Miriam, ¿usted desea hacer la pregunta o la formulo yo, la pregunta que está en panel? Claro que sí, vamos a formular. Le iba a dar la bienvenida a este espacio de tertulia a Jonathan, a escucharlo un poco, lo que quiere decir, y también muy pertinente lo que dice, y es que en la opinión pública se invisibiliza o no se le da también el grado de importancia a las víctimas que son por parte de las Fuerzas Armadas. Vemos el atentado que se hizo a la escuela de cadetes, no causó la indignación que causó, por ejemplo, hace una semana la muerte de un civil, que por las circunstancias que hayan sido ambos hechos, deben causar pues la misma indignación y el mismo dolor, porque todos son víctimas del conflicto, es decir, no hay unas víctimas más relevantes que otras. Y también pues del grado de satisfacción que también hablaba Jonathan, vemos que los invitados a este panel, que son víctimas del conflicto, vemos un grado de insatisfacción bastante alto, no solamente con la JEP, sino pues con todo lo que ha venido aconteciendo. Entonces, pues ya este espacio de la justicia especial
para la Paz, que es el órgano encargado o de una u otra manera de que los máximos dirigentes, por ejemplo, pues de las FARC, vayan y cuenten la verdad y que de una u otra manera esto contribuya a la reparación de las víctimas en todo el proceso de implementación del acuerdo. Jonathan, ¿cómo ves todo este proceso de JEP, acuerdo de paz y recrudecimiento del conflicto que se está viendo en este contexto actual que tenemos en el país? Miriam, yo, digamos, soy optimista en el sentido de que, pues, dada la complejidad de las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se han suscitado en el marco del conflicto, requiere, digamos, un ejercicio como lo plantean los estándares internacionales, de debida diligencia en la investigación. Y la complejidad, y tomando palabras, por ejemplo, lo que han hecho tribunales internacionales como la Corte Interamericana, digamos, frente a algunos delitos que tienen un carácter pluriofensivo, complejos en el desarrollo de las investigaciones, pues obviamente ello lleva un tiempo. No en vano, digamos, regula, digamos, la actuación de la JEP, el marco normativo vigente, la ley 1957 del año 2019, está exactamente de haber cumplido desde junio del 2019. Luego, entonces, la JEP, por ejemplo, avanza en 7 casos específicos priorizados con ese criterio que define la misma ley, de una manera progresiva, dada la connotación, la gravedad de los hechos. Uno de ellos es el caso, como ustedes lo indicaban, uno de los intervinientes anteriormente denominado retenciones, ¿sí? El caso 01 de las retenciones ilegales desarrolladas por la FARC. Es uno de los casos priorizados por la JEP, y en ese sentido, digamos, es lo que uno preguntaría, en particular frente al caso que hoy hemos venido estudiando, el caso de los diputados del Valle. Digamos, ¿qué tanta reparación, y en el entendido, digamos, de lo que son los componentes, no solo la satisfacción, sino la reparación, restitución, aunque es difícil y es complejo y sería absurdo hablar de devolver al estado anterior la vida a las personas? Por supuesto que no, pero restitución frente a lo que fueron los daños patrimoniales que se le causaron a esas víctimas, y también por la noción de víctimas, sus familias, en qué grado de proporción se ha dado, digamos, el restablecimiento del derecho en el sentido, la restitución, la indemnización, por supuesto, que también adquiere valor allí, la rehabilitación, porque muy seguramente algunas de esas víctimas no tendrán, digamos, el acompañamiento psicológico debido. El caso particular lo viví en la fuerza pública, algunos policías víctimas, las secuelas que les queda son bastante degradables, y en qué proporción también se le ha brindado, no solo por parte de la institución, sino por parte de la sociedad, digamos, un apoyo a esas víctimas. Y lo que hoy hemos planteado, la satisfacción, ¿no? Que ya no quisiera recabar sobre el tema, digamos, entender la satisfacción, que digamos, nos queda un reto, y aportar desde nuestra responsabilidad social en la labor, en la contribución de los logros, fines, cometidos del Estado social y democrático de derecho, al cumplimiento de los mismos, pues súper importante. Y algo que usted refiere, y lo hemos planteado, digamos, recrudecimiento del conflicto armado, digamos, las nuevas formas, las manifestaciones de violencia en todo ámbito y sentido, digamos, cuando creíamos haber superado, digamos, ese estado de graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho, lo ubicamos en esa otra medida que hace parte integral de la reparación, y también podría plantear, ¿por qué no?, la teoría de un déficit o una expectativa, digamos, razonable en el cumplimiento, es la garantía de no repetición. Podría plantearse la teoría fácilmente: las manifestaciones de violencia que hoy se viven, no se está cumpliendo ese estándar de garantía de no repetición, porque la violencia persiste, el daño a las víctimas también, y sigue sumando el registro de víctimas. Ya se habla de 9 millones de víctimas en Colombia, cuando inicialmente 8 millones. Entonces creo que ahí tenemos una tarea en común como miembros de la sociedad, como ciudadanos, que estamos llamados, en la cual estamos llamados más bien a contribuir con aportes a la atención, a la reparación, a seguir trabajando por las víctimas.
Qué mentira. Claro que sí, Jonathan. Bien, Es algo complejo, pues toda la situación con las víctimas y también pues el sentir que cada víctima tiene, ver que en la JEP lleguen la cúpula de la FARC y digan, no, nos secuestramos, retuvimos, no, los teníamos encadenados, era por su protección, porque pues estábamos en la selva y esto. Que una víctima escuche eso es degradante y muestra también una falta de compromiso. Entonces aquí es donde, ¿cuáles son las herramientas jurídicas? Porque si uno de los actores del conflicto no tiene ese compromiso de reparar las víctimas y de contar la verdad ante los órganos que han creado para esa reparación integral, ¿qué otra acción o a qué instancia puede ir una víctima, ya sea nacional o internacional, para que se repare? Porque también tenemos en cuenta que todo este marco normativo de la implementación del proceso de paz les ha permitido a ellos tener una participación política y gozar de ciertas libertades, siendo conscientes de que violaron sistemáticamente los derechos humanos, de que cometieron delitos de lesa humanidad, y también hago el hincapié de que también en la JEP dijeron de que ellos no reclutaron menores. Entonces, también escuchar eso, uno que no ha sido víctima, es una impotencia de, vamos, o sea, hay un marco normativo, hay todo el escenario para de una u otra manera reestructurar el tejido social de Colombia, de hablar de paz y de reconciliación, pero si estos actores no tienen el compromiso, ¿a qué otra instancia puede ir una víctima a que sea reparada o a exigir justicia? Bueno, por supuesto que hay mucho, digamos, en materia de aportes a la reconstrucción del tejido social por hacer. Y todos, como lo decía anteriormente, estamos llamados a contribuir. En cuanto digamos a la legitimidad de los avances de la JEP, no creería ser más idóneo o el más indicado para plantear alguna idea sobre el tema. Simplemente lo haría, digamos, desde un punto de vista crítico y propositivo, en el sentido de que pues obviamente falta, ¿sí? Se percibe, digamos, que falta avanzar, digamos, en ese reconocimiento de verdad, en el marco, digamos, de lo que se refiere, ¿por qué no la verdad judicial, ¿no? Recordemos aquí un poco, digamos, que bajo los estándares internacionales, y la misma Corte Constitucional lo referió, el marco que es la verdad histórica y la verdad judicial, digamos, dos conceptos, digamos, que son de interés para las víctimas, por supuesto. Y en el ámbito judicial, pues, en el entendido de lo que también es la debida diligencia que deben tener los órganos llamados a administrar justicia, en este caso la jurisdicción especial, en ese esquema también del componente dentro de ese sistema integrado de verdad, justicia y reparación. Recordemos que la JEP desarrolla uno de sus componentes, que es el de justicia, y pues allá hay unos mínimos que cumplir, unos mínimos que veo están en desarrollo en cada uno de los casos. De hecho, también la JEP ha priorizado, por la misma complejidad del conflicto en Colombia, ciertos territorios del país. Valle es uno de ellos, Nariño es otro, entre los 7 casos que ha venido analizando. Uno de ellos también es el marco del reclutamiento de niños, niñas. Aquí también se ha generado una discusión jurídica y posiciones encontradas frente a los estándares internacionales, quién es niño, qué edad es la que regula el marco de un niño, si un niño es, bajo la noción de derecho internacional humanitario, un blanco legítimo. Recordemos la polémica que se generó a partir de uno de los últimos bombardeos que se presentaron contra un grupo armado disidente de la FARC, digamos, en ese enfrentamiento, digamos, para atender lo que es el recrudecimiento del conflicto. Pero en sí, más allá, digamos, de todas esas discusiones jurídicas, que yo podría entrar, digamos, en lo mismo por mi formación como abogado, creo que en este espacio lo que nos resta es ayudar a construir sociedad, y la sociedad se construye, digamos, desde diferentes perspectivas, en lo que podamos hacer, digamos, en lo propositivo, vuelvo, insisto, me línea, digamos, propositiva a plantear, ¿por qué no?, un margen de espera en el desarrollo, digamos, de lo que son los avances de la jurisdicción especial,
¿sí? Acompañar esos procesos dentro del marco de lo que es la verdad, acompañar el proceso de dignificación de las víctimas, hacer lo que esté a nuestro alcance desde el ejercicio de nuestra función profesional, desde nuestras ideas y posiciones que pueden ser diversas o encontradas, como en este escenario, pero en fin, creo que nos resta, como tú bien lo indicabas, Miriam, introducir al tejido. Bien, les agradezco mucho. Ustedes saben que por razones de tiempo nos gustaría quedarnos toda la noche hablando de estas temáticas que entendemos que tienen ciertos grados de interés y que obviamente, pues infortunadamente, hace parte de la realidad nacional. Todavía la larga noche no termina, ¿no? Porque una cosa es que es un acuerdo, otra cosa es que se implemente y otra cosa es pues que se den todos los procesos a los que las personas tienen derecho, ¿no? En este caso, pues las víctimas, y lo mismo fue visibilizamos, que son las víctimas del conflicto, pero entendidas no solo porque aquí se quiere vender siempre que hay un solo tipo de víctima. La víctima, digamos que se produce, obviamente, el conflicto armado, pero pues que obedece a ciertos grupos y se desconocen otras que también hacen parte de otros grupos. O sea, vender la idea de que hay unos grupos que son buenos y que entonces son como los adalíes de la libertad, los Robin Hood, bajo una causa justa o por un Estado injusto, pues, un Estado narcotraficante, muy confrontados, que entonces utilizan ciertos mecanismos de terror para mantener a la sociedad. Entonces, digamos, en ese del doctor Jaime, obviamente, pues si uno pasa por ese tipo de situaciones, pues no se va a comportar de otro tipo de manera, ¿no? Cuando se meten con la familia de uno, cuando se meten con las cosas de uno, pues uno va a ser directamente de esa manera. Y pues lo mismo con la doctora Laura, pues hemos intentado conectarla en diferentes momentos, pero pues la conectividad parece que está mala. Entonces, los que están en Bogotá saben que está lloviendo, entonces no sabemos si es la conectividad en Bogotá o la conectividad en Cali. Pues ya nos ha pasado cuando tenemos personas, ¿cierto? Como en Montería, que se nos fue esa vez la luz, ¿cierto? Se fue la luz en Montería y pues ni modo, justo comenzando la tertulia, entonces digamos, en ese sentido, pues son cosas que se nos salen de las manos, pero pues ella por chat pues nos envía un saludo y pues que qué pena no haberse podido volver a conectar, pues intentamos casi unas 15 veces, pero pues no pudimos volver a enlazar. Entonces, entonces pues les agradecemos a todos su participación, quedan invitados porque esta temática no termina, quedan invitados pues a siguientes espacios, ¿sí? Mi doctor Jaime, sí, están pidiendo un minuto cada uno, entonces para equidad y pluralismo, entonces en su orden voy a dar un minuto con el doctor Jaime, un minuto a mi doctor Jonathan y un minuto a Miriam, ¿sí? Para que también se despida y procedemos entonces a hacer el cierre del programa. Entonces, mi doctor Jaime, disponga los 60 segundos, como decían en el programa. Bueno, sí que es importante aclarar que desde el punto de vista del doctor Jonathan, estamos aceptando toda la deconstrucción socialista que han hecho de la sociedad las entidades del Estado. Lo primero que han cambiado es el lenguaje, la jeringonza. Han intentado meternos a nosotros en un programa y en una proyección mentirosa de decir, es que ustedes no perdonan, por lo tanto es que así la sociedad no se arregla, ustedes tienen que aprender a ser buena gente y decir víctimas del conflicto. No, no somos víctimas del conflicto, somos víctimas de las FARC. Y aquí no ha habido ningún conflicto. Aquí ha habido unos ataques y unos grupos terroristas, señoras y señores. Y lo segundo, aquí no habían 8 y ahora 9 millones de víctimas. Eso es otra mentira que inventó el gobierno Santos. Los grupos de víctimas de las FARC somos 700.000 personas para el año 2012-2014, que empezó con el cuento del cambio. ¿Por qué lo hicieron? Para meter un paquete gigante de víctimas y que la gente no pudiera individualizar sus problemas. De esas 700.000 víctimas de la FARC, yo mismo he ayudado a personas para que puedan acceder a la unidad de víctimas y tener alguna clase de reparación, para que por sus muertos y sus tierras les den 20 milloncitos. Es una miserableza lo que han hecho. Y especialmente el problema más grave, el que vamos nosotros como grupo republicano a demostrar a Colombia y al mundo, es que las víctimas que han sido reparadas en este país son las víctimas de los grupos de derecha, es decir, de extrema derecha, las víctimas de los paramilitares y las víctimas del Estado.
Para ellos hay toda clase de prebendas. A ellos son los que les entregan subsidios, les entregan especialidades, les entregan cargos, les entregan billetes. Son los grandes beneficiarios, las víctimas de los paramilitares, que en su mayoría son terroristas, familias de terroristas que fueron dados de baja. Aquí con nosotros tenemos un grupo de víctimas, entre los que figura el sargento César Augusto Lazo, 13 años secuestrado por la FARC, para que ahora vengan un poco de miserables, asquerosos terroristas a decir que es que él estaba bien allá en la selva con mejores condiciones. Por favor, de qué clase de verdad estamos hablando? Eso es una miserableza humana lo que cometen con las víctimas de la FARC. Y es que aquí no tenían cabida las víctimas del otro conflicto que están siendo reparadas como las víctimas del Estado. Si hubo falsos positivos, que también es algo que hay que vigilar muy bien con nuestros nuevos centros de memoria que todo lo transforman para poder decir que todos y todas, mentira, ni siquiera esa jeringonza de izquierda comunista debe ser aceptada entre los grupos pensantes de Colombia. La hora de la verdad, la hora clara de que de toda esta deconstrucción que han hecho del lenguaje y de la sociedad y del imaginario de la sociedad, tiene que llegar pronto. Nosotros, como víctimas de la FARC, le decimos al mundo: no hemos sido sino revictimizados, no hemos sido reparados. La verdad es oculta para que salgan los miserables de la FARC a decir que es que ellos no reclutaron niños. ¿Cómo es posible una mentira tan monumental? Rafa, Miriam, doctor Jonathan, es una miserableza humana. Y solamente una mentira de esas acabaría con un proceso de paz porque están incumpliendo la obligación que tienen de decir la verdad. Pero no han dicho una mentira. Todos los días mienten. Yo he litigado en Justicia y Paz y allí los paramilitares han tenido que ir a decir la verdad para que puedan estar dentro del programa. Ahora, aquí viene toteado de la risa un losa a decir yo no violé, cuando tiene 50 niñas diciendo este desgraciado asesino violador me violó a mí. Y con eso debería ser colgado ese tipo. Debería ser condenado a 100 años de prisión y cadena perpetua. Pero no, el gobierno los protege. Así es que, Jonathan, con todo respeto de tu ejercicio profesional, yo en el ejercicio profesional también como abogado y también como víctima directa de las FARC, le digo, en Colombia, toda esa deconstrucción mentirosa tiene que caer. Los acuerdos con las FARC ya se cayeron hace rato y fueron ilegítimamente aprobados en un Senado que no podía aprobar. Y ojo lo que les voy a decir, que también lo he dicho en otros canales de televisión y en entrevistas internacionales. Los acuerdos con las FARC están pegados con babas, porque fueron aprobados por vía de una mera proposición de las miles y miles de proposiciones que hacen en el adelantamiento de una ley o de un acto legislativo en el Senado o en el Congreso de la República. Una hojita. Por medio de esa hojita y la aprobación de esa hojita es que están aprobados los acuerdos de la FARC. Basta que lleguemos senadores de derecha, que tengamos 50 senadores a favor de decir eso fue ilegalmente aprobado y se cae todo lo que han hecho con los acuerdos. La JEP queda automáticamente anulada y todo lo que han hecho queda anulado, porque ni siquiera tienen una cosa que para nosotros, doctor Jonathan, para nosotros, doctor Rafael Cepeda, sé que es abogado, no sé, Miriam, pero para nosotros hay una clase, un principio de derecho muy claro, que es tener la... Bueno, termino aquí, le agradezco inmensamente, me dio un minuto, llevo tiempo, pero es que este tema es demasiado apasionante para nosotros y hay que decirle la verdad al país y al mundo. Muchas gracias, perdónenme, presento disculpa por tanto tiempo. No, al contrario. Doctora Miriam Campo, muchas gracias por usted, doctor Rafael Cepeda, muy amable, doctor Jonathan, muy gentil, gracias. No, al contrario, quedas invitado en una próxima oportunidad para que nos amplíes esa temática. Bueno, mi doctor Jonathan tiene 2 minutos en orden a la paridad. Mi doctor Jaime se tomó 3, entonces su merced le doy los mismos 3 minutos para que se pueda despedir entonces en la misma proporción. Valencia. Y pues mi doctora Miriam, sí, nosotros sí 1 minuto, porque me están acosando de que ya toca cerrar la emisión. Vale, doctor Jaime, bueno, yo lo referido al doctor Jaime también soy respetuoso, digamos, quiero centrar 2 ideas para finalizar o compartirlas con ustedes y con quienes nos escuchan, los oyentes o la audiencia. La primera, obviamente, el tema del alcance constitucional de los acuerdos nos dará para una tertulia más, y el último que quería referirse el doctor Jaime, digamos, cuál es el criterio
en el entendido, digamos, de aplicación y el alcance de los acuerdos, si son vinculantes o no, y ya la jurisprudencia de la Corte lo ha hecho en un sentido como de control, digamos, constitucional del sentido lato, digamos, bajo la interpretación de los mismos para su desarrollo. Pero bueno, eso nos dará para una tertulia incluso. Y lo otro que quisiera compartir es bajo lo analizado y lo que nos centra hoy, que son las víctimas, su sentir y demás, es encontrar fundamentos en los estándares internacionales de derechos humanos que mi experiencia, digamos, me lleva a ello, y es precisar en la audiencia la importancia de los principios y directrices básicas sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparación. Allí encontrarán, digamos, los fundamentos bajo estándares internacionales a los cuales se puede acudir en ejercicio, digamos, de esos recursos. Y lo segundo es en materia de lo que es otro estándar, que son los principios Louis Joinet de promoción, de protección y promoción de los derechos humanos y lucha contra la impunidad, donde se deriva también el alcance y el entendimiento del derecho a la verdad, digamos, para que la audiencia y quien quiera consúltelo. Y también sobre ese tema es otro, digamos, aspecto que se podría profundizar. Mil gracias nuevamente, feliz noche, feliz día de amor y amistad a todos, y esperamos volver a encontrarnos en otro espacio. Nunca olvide que la izquierda internacional también es dueña de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional, doctor Jonathan. Todo esto es un montaje internacional del Estado profundo y del nuevo orden mundial. Rechazamos total y radicalmente todo lo que venga del nuevo orden mundial y de la ONU. Fuera la ONU de Colombia. Bueno, entonces, bueno, ya quedó sentada la posición. Mi doctora Miriam, este viernes tenemos que, es para que su merced me colabore. Este viernes tenemos el concierto por la paz, ¿cierto? Que lo vamos a transmitir acá en la tertulia. Claro, ¿cierto? que, Y pues claro que sí. ¿cierto? Tenemos el concierto por la paz este viernes. Le dejo el minuto para que su merced haga la promoción y pues entonces procedemos al cierre del programa. Claro que sí, nuevamente agradecer este espacio, de haberlos tenido ustedes como invitados, escuchar la experticia del doctor Jonathan y toda esta visión de país que tiene el doctor Jaime. No soy abogada, soy politóloga, pero igualmente pues tengo visión profesional pues de todo pues el contexto sociopolítico que pasa en el país. Soy presidente de la Fundación Corazón Grande y la fundación es una de las organizadoras de un musical que se va a hacer, un concierto por la paz el día viernes 25 de septiembre, aprovechando que el lunes 21 es el Día Internacional por la Paz. Entonces queremos dar un mensaje pues diferente de paz. La fundación se encuentra acá en Montería, entonces pues, vamos a mostrar todo el talento cordobés, vamos a tener inclusión de personas en condición de discapacidad. Entonces pues les extendemos la invitación el viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche a través de Zoom y también a través de el Facebook Live de la tertulia virtual. Entonces desde ya le hacemos y le extendemos la invitación a todos los que nos están viendo y nuevamente pues agradecer este espacio en donde hicimos y tocamos un tema bastante complejo que son las víctimas, y yo soy partidaria de que las distintas posiciones frente a un tema enriquecen el debate y más si estamos en democracia. Entonces es bueno siempre escuchar diferentes posturas de estos temas que son tan complejos y pues como sociedad colombiana tenemos muchísimos retos en esta construcción de nuestro tejido social. Muchísimas gracias y un feliz día del amor y la amistad para todos. Igualmente, doctora. Igualmente, Rafa. Doctor Rafael, tienes el micrófono apagado. No, qué pena con ustedes. Estaba diciendo que uno entiende que este tipo de situaciones se prestan para la controversia. Obviamente cuando traemos temas de ingeniería, cuando traemos temas de medicina, pues ahí no hay controversia, porque si el médico dice toca hacer esta operación de esta manera, pues o el ingeniero dice toca poner la varilla en tal parte, pues difícilmente uno puede entrar a controvertir ese tipo de situaciones. Pero eso no pasa cuando uno trae temas políticos, porque la política es lo común para todos, ¿no? Entonces uno entiende los apasionamientos, la tertulia pues rechaza cualquier tipo de
promoción de la violencia, de ningún tipo de situaciones. Para nosotros es lo mismo una bala que una piedra, porque la semana pasada eso lo quisieron sacar como premisa, de que no era lo mismo comparar uno con lo otro. A mí me lanzan un ladrillazo, me matan, prácticamente, o sea, me lanzan un ladrillazo, pues me descalabran y me pueden hacer un daño. Entonces, para mí parece exactamente lo mismo cualquier objeto que pueda generarse y hacerse para ¿cómo se llama? Para hacer daño a terceros. La doctora Charry, pues entonces nos manda un saludo que vamos a dejar pues entonces en el panel, lo vamos a anexar en la edición y pues un saludo de despedida porque pues no pudimos conectarla y pues a todos les agradecemos pues habernos acompañado. Vamos a dar cierre a la emisión, ¿sí? En este momento tenemos 492 personas, en su momento llegamos a tener 564, digamos, en la parte más alta. Agradecemos a los compañeros de la Universidad del Quindío, agradecemos a los compañeros de la Universidad de Córdoba, agradecemos a los compañeros de la Universidad de Montería, allá donde está Miriam, todos los de la fundación. Agradecemos pues también al profesor Aymaná, por supuesto, a la profesora Beira, al profesor César, al profesor Camargo, a todos ellos que nos están acompañando y con su grupo de estudiantes que hacen posible que esta emisión se lleve a cabo. Entonces, les deseamos un saludo y pues ya quedan entonces conformados para las siguientes tertulias. Que pasen feliz noche. Igualmente, felicidades para todos.